días, ¿qué tal, hermanos? Les saluda el hermano Fausto y bueno, aquí empieza lo bueno. Este capítulo de la sinagoga de Satanás va a estar bien interesante y solo me quedan una o dos escrituras más que leerte y entramos a la historia que realmente enfatiza el surgimiento de los fariseos y de los saduceos en el sistema religioso político de Judea, que realmente enfatiza el surgimiento de los fariseos y de los saduceos. Esa fue mi prueba de sonido, así que bueno, hermanos, sabiendo que me estás escuchando, tengo mucho que hacer y mucho que decir hoy, así que voy a tratar de ser breve en esta enseñanza para darte tiempo que digieras el material. Si tú no has visto los demás capítulos de la sinagoga de Satanás, te suplico que los veas, ten paciencia, con un cuaderno anota las escrituras y las características o las enseñanzas de cada escritura, porque lo que estoy haciendo ahorita es que te estoy poniendo las piezas de rompecabezas en orden para después armarte el rompecabezas y que tú entiendas por qué no se había mencionado la sinagoga de Satanás hasta después. O sea que cuando Jesús vuelve en la visión de Juan el revelador, y yo te voy a explicar qué significa que Jesús vuelve. Cuando Jesús se le revela a Juan en Apocalipsis, en la isla de Patmos, que prácticamente era una cárcel, yo te voy a enseñar el contexto histórico de lo que sucedió y por qué Jesús dice lo que dice y por qué Juan escribe lo que escribe y por qué todo lo que él hace en el libro de Apocalipsis son símbolos y imágenes, porque es la única manera de que la profecía pueda tener relevancia hasta el fin de los siglos. Te lo voy a explicar de esta manera. Hay una carrera. En este instante hay una carrera contra el destino. No te voy a decir que es una carrera contra el reloj porque no sería exacto. Piensa de esta manera. No quiero que me malinterpretes, no quiero que uses mis palabras para torcerlas y dar a entender que yo soy un hereje, pero las cosas del Espíritu no se pueden explicar en la carne. ¿Por qué te estoy dando la enseñanza de la sinagoga de Satanás? Porque siento que es de vital importancia para estos últimos días. Si tú entiendes qué es la sinagoga de Satanás y cómo surge y cuáles son sus atributos y características, va a ser bien fácil identificar al enemigo y sus trampas. Porque el diablo se disfraza, pero es el mismo diablo, es el mismo enemigo. Y su carácter no cambia. Él va estructurando. Entonces tienes que entender de qué está hecha la sinagoga de Satanás para identificarla. Porque se diluye en medio de las iglesias, se diluye en medio de las congregaciones y forma lo que hoy en día se conoce como el reino de Magog y también la otra cara del reino de Magog, porque es una moneda de dos caras. La cara política es el reino de Magog, pero la cara religiosa o la cara espiritual es Babilonia, pero al final es exactamente lo mismo. Entonces es un enemigo de dos caras. El dios pagano de los griegos o de los romanos, lo mismo, al final era el mismo dios. Uno se llama Cronos, el otro se llama Janus. Janus es Janus, que significa enero. El mes de enero, de January, viene de Janus, el dios de las dos caras. Y entonces una cara mira hacia el pasado y la otra cara mira hacia el presente. Entonces un ojo ve todo lo que era y un otro ojo ve todo lo que es y lo que será. Y eso es una parodia de Cristo, que Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Y también sobre cómo se expresa la palabra eternidad, que quiere decir en hebreo de dos maneras, de aquí en adelante o de aquí atrás, hacia atrás. Entonces, cuando tú miras en la Biblia que dice en Efesios 3:10 que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer, quiere decir que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer de ahora en adelante, pero también depende de cómo escribes la palabra. En hebreo puede significar de ahora hacia atrás. Entonces, la eternidad se mueve hacia atrás como hacia adelante, lo cual es un concepto hebraico y
Lo mismo con el microcosmos interior y el macrocosmos exterior. Son términos que te estoy tratando de enseñar para que entiendas que nada es como tú crees y que tu mentalidad carnal te nubla el entendimiento para entender la eternidad y que tú no sabes todo. Es importante que tú te des cuenta que en el día que Jesús se le presenta a Juan el revelador, Jesús le habla por primera vez sobre la sinagoga de Satanás. Y antes no se conocía la sinagoga de Satanás. Solamente se conocían las sinagogas y el sistema judaico. Entonces, ¿cuándo se estructura la sinagoga de Satanás? A partir de ese momento. Y justamente en ese momento es que se estaba consolidando la sinagoga de Satanás con el sistema talmúdico babilónico, que hoy en día es lo que enseñan en las sinagogas los rabinos. ¿Por qué es importante aclararte esto? Porque tú vas a ver una diferencia entre lo que yo te estoy contando y entre lo que ellos te cuentan. Entonces tienes que ver más allá de lo que ellos te dicen o de lo que yo te digo. Tienes que ver las convergencias. ¿Por qué? Porque a partir del momento que escriben el Talmud, ellos cambian la historia. Dicen que Jesús era hijo de una ramera, de una mujer que era una salonera, que se acostaba con romanos y con soldados romanos y que era una mujer promiscua y que Jesús era un hijo bastardo. Dicen que Jesús era un hechicero, que las cosas que él podía hacer era por hechicería. O sea, todo eso es blasfemia del Espíritu Santo. Y también dicen ellos, los talmúdicos, no yo, que Jesús está en el infierno, flotando en una gran fosa de estiércol hirviendo. Entonces tú tienes dos opciones: o tú escuchas al Talmud y les crees y te vas al infierno y su historia perversa y cambiada, o escuchas la historia verdadera, porque son dos historias. La historia sagrada o religiosa del Talmud está cambiada, está manipulada, pero la historia empírica o la historia forense, la historia que está con evidencias, es otra. Y es necesario que tú aprendas a discernir entre ambas. La Biblia no miente, la Biblia es clara, la Biblia todo lo anticipó, pero hay libros que estaban en la Biblia que fueron quitados. Habiéndote dado esta pequeña introducción, yo vuelvo a hacerte un llamado, hermano. Si realmente tú no entiendes la importancia de esto, me da tristeza por ti, porque entonces vas a caer en la trampa. Estás entre muchos ignorantes que no entienden lo que está pasando, no lo pueden ver claramente, y ves una página como la mía de Facebook y crees que yo tengo una agenda política o que tengo una agenda de preferencia hacia ciertos temas, cuando lo que estoy tratando es demostrarte de la manera más clara las manifestaciones físicas en esta dimensión de la carne, las manifestaciones que confirman las profecías y las escrituras del tiempo en el que estamos, de las cosas que están sucediendo y de las trampas que el diablo está fraguando contra el pueblo de Dios para destruirlo. Así que, habiendo dicho eso, hermano, te invito a que tomes este viaje, te vayas atrás. Estoy subiendo a partir del día de hoy. Estoy tratando de descargar todos los videos que he grabado en Facebook para subirlos a YouTube en orden cronológico, para que tengan un orden lógico y te sea más fácil a tener acceso a los videos, porque en Facebook es bien complicado. En Facebook tienes que irte para atrás y la computadora a veces se traba y las páginas a veces es bien complicado. Yo he tratado de irme a las enseñanzas bien atrás y veo que la página de Facebook no carga o que es muy problemático. Así que voy a descargar con paciencia todos los videos y los voy a volver a subir en YouTube en el formato de Facebook Live a YouTube. Y si tú te has fijado, cada vez que yo estoy haciendo un video de Facebook Live, se pixelea y se mira la imagen toda borrosa. Eso es a causa del pésimo servicio de internet de Claro TV. Así que si tú tienes una opción de contratar otro servicio de internet, yo te recomiendo que hagas el esfuerzo de no usar Claro TV. Usa cualquier otro servicio, y yo estoy en vías de pedirle a mi padre que me ayude a conseguir otro servicio más eficiente para que mis videos se miren nítidos. Estos videos de Facebook que estoy subiendo con el servicio de Claro TV es fatal. Pero bueno, no tengo de otra. Lo que importa es el mensaje. No importa que puedas ver mis ojitos bonitos ni mi cara. Me importa más que puedas entender y escuchar el mensaje detrás de estas enseñanzas. Estamos en los últimos días.
La sinagoga de Satanás está activa, reina sobre todo el mundo. ¿Cómo llegó al poder? Quiero que lo veas y que lo entiendas para que puedas hablar al respecto a los ignorantes. Y me rasco la nariz porque me acabo de lavar la cara y a veces el jabón me irrita la piel y me hace que me pique. Así que no pienses que estoy sacándome los mocos, ¿sí? No seas tan crítico conmigo. Ten misericordia de mí. Ahora, vamos de vuelta a la foto. Esta foto que te estoy compartiendo es la foto de una moneda de Salomé Alexandra. Salomé Alexandra no es la Salomé que le bailó a Herodes, porque esta Salomé está 140 años antes de Cristo. Ella nace y ella se fusiona por medio de lo que sería un matrimonio con la realeza jasmónica. ¿Y qué es la realeza jasmónica? Te vengo leyendo los libros de los Macabeos, y los Macabeos, vamos a ver si te puedo traducir aquí, traducir al español. Los Macabeos son el reinado de la dinastía jasmoniana o jasmódica. Vamos a ver qué tal traduce Wikipedia. La dinastía jasmoniana fue la dinastía gobernante de Judea y las regiones circundantes durante la antigüedad clásica. O sea, entre 140 a.C. a 116. Era una dinastía gobernada semi-autónoma a partir de los selúcidos en la región de Judea y a partir del año 110 a.C. con el imperio selúcida y su desintegración. La dinastía se hizo totalmente independiente y se expandió a las regiones vecinas de Samaria, Galilea, Ituria, Perea y de Idumea. Idumea es importante porque los idumeos son Edom. Es la más pura raza de Edom, los idumeos. Y los idumeos eran personas que todo el tiempo estaban en pugna contra los judíos de Judea. Y al final, en la destrucción del templo, en el año 70 después de Cristo por el emperador Tito, los idumeos forman gran parte de la revuelta contra los judíos, porque el pueblo judío era odiado. La dinastía jasmoniana de los Macabeos es importante porque te he venido leyendo cómo Dios los respalda. O sea que eran reyes y sacerdotes. Pero si tú le preguntas a los rabinos de la sinagoga hoy en día, te van a decir que eran usurpadores, que ellos no tenían derecho para gobernar y que ellos habían usurpado el poder por medio del uso de la religión judaica para ganar adeptos. Y ahora te voy a explicar algo. Puede ser posible de que hoy en día haya muchos pastores o cristianos que estén usando la religión para agarrar poder sobre el pueblo. Jesús dijo, los príncipes de este mundo se enseñorean sobre su pueblo, pero no será así entre vosotros, porque el que quiera ser el más grande debe de ser primero el siervo de todos. Entonces Jesús le dice, ustedes no se deben de enseñorear sobre el pueblo, sino que deben de servir al pueblo. Pero dijo, los príncipes de este mundo, y cuando se trata de príncipes no se trata tanto así de la realeza, sino los gobernantes. Y eso es lo que tú vas a ver en la religión católica, que los gobernantes legítimos, por ejemplo, allá en Opalaca, en el departamento de Intibucá, te vas a dar cuenta que el mero, el rey, el dios de los indígenas es el cura de Opalaca. Lo mismo vas a ver en Copán, lo mismo vas a ver en todas esas regiones donde la idiosincrasia y la tradición de los indígenas los lleva a ver a los curas como gobernantes. Entonces, es ellos los que usurpan el verdadero rol del sacerdocio de Melquisedec. Y cuando terminemos la sinagoga de Satanás, voy a proceder al sacerdocio de Melquisedec para que entiendas el plan de Dios y veas cómo los romanos, los edomitas, los que hoy en día se hacen llamar la Iglesia Católica, a la cual la mayoría de la gente pertenece, son en realidad
parte del sacerdocio falso, usurpador, que viene a usurpar el real sacerdocio de Melquisedec y se establecen ellos mismos como sacerdotes a través del sistema judaico que surgió en Babilonia. Por ello ellos son Babilonia, la gran ramera. Y no solamente los católicos, también los evangélicos, los protestantes, los menonitas, los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, todas las denominaciones pseudo-cristianas que hay en el mundo surgen de la gran ramera que es Roma. Y por eso es este estudio importante, para que tú te des cuenta de dónde surge todo y veas que cuando el Señor me habla a mí un día y me dice, no hay verdad que pueda surgir de la oscuridad, eso fue el inicio de todo mi ministerio. A partir de esa palabra que yo recibí, entendí. Y el Señor me llevó por un viaje de descubrimiento sobre la verdadera historia del cristianismo para darme cuenta que todo lo que predican en las iglesias, entre comillas, es mentira. La única verdad es Cristo. Y si tú no vuelves a Cristo, y si tú no dejas Babilonia y regresas a las sendas antiguas, te pierdes, porque no va a haber excusa. No puedes decir, a mí me dijeron, es tu culpa. Tú caíste en el poder engañoso. Los que provienen de la verdad escuchan a la verdad. Y cuando lleguemos a Jesús va a ser poderoso, porque vas a ver los contrastes entre el sistema judaico que tú practicas y entre el sistema que Jesús vino a restaurar. Porque la única tarea, no es la única tarea, pero una de las más importantes tareas que Jesús vino a efectuar en la tierra fue a destruir el engaño de las sinagogas. Por eso él aclara, yo no he venido a abolir la ley, sino a completarla. En otras palabras, vino a terminar de explicarla, a restablecerla y restaurarla porque había sido adulterada. Y eso está en Jeremías 8, versículo 8, donde claramente dice que la pluma mentirosa de los escribas, y cuando hablas de los escribas, obviamente automáticamente se incluye a los fariseos. La pluma mentirosa de los escribas habían cambiado la ley. Jesús es la ley. Él la dictó, no la inspiró, la dictó con su propia boca a los profetas, y también te lo voy a mostrar en las escrituras, para que le calles la boca a todos los neófitos, a todos los novatitos, a todos los teólogos que dicen que la palabra de Dios es inspirada. No, no es inspirada, es dictada, como un gerente dictándole a su secretaria, escriba, tome nota. Entonces, todo esto es importante. Esta introducción, ¿por qué me tomo la molestia de dártela? Porque a partir de hoy voy a emprender en el viaje de la sinagoga de Satanás, terminando la era anterior de Cristo, entrando a la era de Cristo y a partir de ese momento al día actual. ¿Por qué es importante Alexandra Salomé? Porque ella fue una reina, la última figura jerárquica de una dinastía que había sido establecida, pero ella no era familia de los macabeos, sino que se emparentó con ellos. Entonces, yo la catalogo como una Jezabel, como una reina usurpadora. Pero sin embargo, si tú le preguntas a los rabinos, te van a decir que ella era una gran mujer y que ella era una héroe y una legítima líder, etc. Entonces, depende de quién tú le preguntes. Para los satanistas, ella era una reina maravillosa. Para los que caminamos en la fe, en realidad, Alexandra era una usurpadora, una Jezabel, que ayudó a los fariseos a establecerse en el poder. Pero hizo cosas buenas, más o menos, entre comillas. Tenemos que analizar las escrituras, leer la historia y tener un fundamento sólido de qué es lo que vamos a entender para saber por qué las cosas que sucedieron en el tiempo de Jesús. Porque si tú has leído la historia de Jesús, no entiendes por qué pasó lo que pasó. Yo te voy a explicar qué es lo que había detrás, en el trasfondo político, religioso y social, para que entiendas por qué pasó lo que pasó. Y entonces vas a tener una manera muy distinta. Te lo voy a decir de esta manera: el pueblo judío estaba bajo ignorancia.
El pueblo judío estaba completamente confundido. ¿Por qué? Porque tenían maestros en las sinagogas que les enseñaban otra cosa y Jesús los expuso. Le dijo, si ustedes realmente honraran lo que dijo Moisés, me amarían a mí, porque Moisés habló de mí. Y era verdad. Ellos decían que enseñaban a Moisés, pero no enseñaban a Moisés. Mira, de la Torá, que es la enseñanza de Moisés, ellos hicieron una interpretación. Y después de esa interpretación hicieron otra interpretación. Y de esa interpretación hicieron un comentario interpretativo. Entonces, de interpretación a interpretación a interpretación, la ley había sido completamente cambiada por las interpretaciones de los fariseos. Por ejemplo, dice Jesús, y se lo dice cara a cara, vosotros habéis invalidado el mandamiento de Dios para reemplazarlo con doctrinas y tradiciones de hombre. Porque decía Jesús, dice claramente el mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Mas vosotros decís, o sea, diciendo, ustedes dicen, porque la ley que yo dicté decía esto, y ustedes decían esto. ¿Por qué? Porque honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa eso? Es muy amplio. Significa no hables mal de ellos, obedécelos, dales dinero, ayúdales. Entonces ellos habían interpretado la ley, porque como era una ley amplia, honra a tu padre y a tu madre. Híjole, ¿y eso cómo se hace? En vez de preocuparte porque sea amplio, no, quieres enfocarte en lo mínimo, en lineamientos mínimos. Y después de la sinagoga de Satanás y después de las enseñanzas que te quiero compartir, te voy a enseñar también los libros que no están en la Biblia, donde Jesús les muestra, pero no están escritos en la Biblia, les muestra la hipocresía. Como una vez dicen, Señor, ¿cuánto tenemos que ayunar? ¿Cuánto tenemos que ofrendar? ¿Qué más dice? Entonces Jesús les contesta, hipócritas, no hagáis lo que no queréis hacer. A Dios no lo pueden engañar. Porque una persona que me pregunta a mí, hermano Fausto, el diezmo de inmediato, hipócrita, no le den nada a Dios si no quiere. A mí no me preguntes sobre el diezmo. Porque en primer lugar, el diezmo es el mínimo. Jesús dice, anda, vende todo. Así que una persona que no quiere honrar a Jesús me va a venir con, ¿qué opina del diezmo, hermano Fausto? Apenas me tocan el tema del diezmo, me molesta. Porque si tú realmente te interesaras, leerías donde la palabra claramente te dice que guarden el diezmo en el alfolí para que haya sustento para el huérfano y la viuda. El diezmo es lo que se le da a las sinagogas o se le da a los sacerdotes, a los guardianes del templo, para que lo almacenen como grano. O sea, en vez de darles dinero, compra sacos de harina, sacos de azúcar, quintales de arroz, quintales de frijoles y guárdenlo en un almacén para que cuando la gente pobre pida de comer, les den de comer. Ese es el verdadero diezmo, nunca fue dinero. El verdadero diezmo es que tú de tus cosechas le dabas una cantidad medida rebosada, que era no una copa a media, sino que rebosara y después se corta y que era la medida exacta. Y eso era lo que se daba para que en el templo se guardara, para darle al huérfano y a la viuda y al pobre y al hambriento y al errante. Entonces las personas en aquel entonces no tenían hambre, porque ellos iban al templo y en el templo les daban de comer, les daban lo que necesitaban a los pobres. Y era el trabajo del pueblo sustentar a los pobres, era el trabajo del pueblo sustentar al templo. Pero hoy en día transformaron el diezmo en una renta o en una membresía o en algo que va exclusivamente para el gasto personal de vida del profeta. Mientras más gente, más diezmo, más ganancia, entonces compran carros, compran casas y eso es abominación a Dios. Entonces ten cuidado. Si tú vas a dar el diezmo, gloria a Dios por eso. Preocúpate por darle el diezmo a una iglesia o a un hombre de Dios que le dé al pobre. No una iglesia que construye más y más grandes templos, que compra más y más terrenos y que compra más y más carros y más luces y más pantallas gigantes y más cámaras. Por favor, hermano,
Usa la cabeza. Eso es sembrar en saco roto. Jesús le dice a los fariseos: vosotros habéis invalidado el mandamiento de Dios, porque honrar a tu padre y a tu madre era darles dinero, aparte de no hablar mal de ellos, ni maldecirlos. Y Jesús le dice: pero vosotros habéis dicho, sea corbán, o sea, sea ofrenda, lo que yo te habría de dar. Significa que lo que yo te iba a dar, mami, lo que yo te iba a dar, padre o papá o viejito, lo que te iba a dar, ya no te lo voy a dar porque se lo di al templo, se lo di en ofrenda a Dios. Porque eso era lo que Jesús aborrecía, que usando una excusa violaban la otra. Y Jesús decía, esto era necesario junto con lo otro. O sea, el diezmo es necesario junto con la ofrenda y la justicia. ¿Cuál es la diferencia entre el diezmo y la ofrenda? El diezmo es asignado específicamente para darle de comer al pueblo, y la ofrenda era para el sacerdote. Pero Jesús prácticamente quita esta enseñanza, esta mala enseñanza, cuando le dice: anda, vende todo lo que tienes y dale el dinero a los pobres. No dijo: ve a la sinagoga y dale dinero a los rabinos y a los fariseos. No dijo: ven, vende todo lo que tienes y dame a mí el dinero. Tampoco dijo: ve, vende todo lo que tienes y dale dinero a mis discípulos. Dijo clarito: dáselo a los pobres. ¿Tú quieres agradar a Dios? Dale directamente a los pobres. ¿Quieres agradar a Dios? Vende lo que tienes, dale de tus cosas y de tu dinero a los pobres. Eso le agrada a Dios más que el diezmo. Así que si vas a venir con tus pequeñeces y tus tacañeces a querer escoger entre una y la otra, enfócate en la justicia. La justicia te salva. El diezmo es necesario junto con la ofrenda y la justicia. Pero si vas a sacrificar uno en tu pequeñez, sacrifica mejor el diezmo y dale a los pobres. Yo así le digo a mis hermanos: hermano, Dios manda esto. Yo le recomiendo que usted le dé directamente al pobre. Pero si usted no tiene tiempo de ir a comprar comida o ropa para darle a los pobres, o no quiere, entonces déle el diezmo a personas que hacemos la obra del reino, a los banqueros del reino, como decía Jesús. Hipócrita, le dice: bien sabías que yo era un siervo, pero que yo era un amo severo. ¿Por qué no tomaste mi talento y se lo diste a los banqueros? Al menos los intereses me hubieran regresado. Nosotros somos esos banqueros que trabajamos para el reino y le generamos intereses. O sea que si tú no vas a ir a darle al pobre, y si tú no vas a ir a vestir al pobre, entonces aporta para los que sí lo estamos haciendo. Sostén la gran comisión, porque ese es otro mandamiento: ir y hacer discípulos. Esa es la gran comisión. ¿Tú le estás cumpliendo, hermanito? ¿Estás cumpliendo tú con la gran comisión? Porque si tú no estás yendo a ir a predicar el evangelio, lo menos que puedes hacer es sustentar y apoyar y sostener la peña para los que lo están haciendo. Así tú contribuyes a la gran comisión. Entonces preocúpate por dar tu diezmo y tu ofrenda a hombres de Dios que realmente hacen la obra de Dios conforme a la palabra de Dios. No pastores con templos grandes, con canales de televisión, con coronelas y con Land Rovers y con mansiones. No seas tonto, hermano, piensa. Siembra para el reino, no para la avaricia de falsos pastores o de avaros, lobos vestidos de oveja y de hombres que se señorean y se apacientan a sí mismos. Porque no leíste, en tu ignorancia estás atrapado en un sistema. Y entonces dos cosas suceden: juzgas a todos por el mismo estándar. A todos. A mí me juzgan. Apenas salió la entrevista, apenas salió la profecía de Luis Zelaya, donde Dios me habló claramente que Luis Zelaya va a ser el próximo presidente, salieron aquel montón de personas diciendo que yo era un charlatán, un mentiroso, que andaba buscando dinero y que por dinero engañaba a la gente. Te equivocaste, hermano. Los que me conocen bien saben mi caminar, conocen mi testimonio, como yo dejé todo lo que tenía, mi negocio, mi hotel, mi bien en raíz. Estoy a la intemperie prácticamente. Soy casi un indigente. Si no es porque un hermano en Cristo me tiene en su casa, yo sería un indigente. No tengo ni una cama donde poner mi cabeza para dormir. No tengo un techo donde dormir, si no es porque esta hermana en Cristo
Dios tocó su corazón y me dio cabida en su casa. ¿Entendiste? Así que no me juzgues, porque con la misma vara que me mides a mí, tú serás medido por tonto. Así que, divago como siempre, discúlpame. Alexandra surge de la dinastía de los Hasmonios, que son los macabeos. De el patriarca Matatías sale Johans, Simón, Judas, Eleazar y Jonatán. Y después están Matatías, Johans, Judas, Stocter, del cual nace Aristóbulos en el año 104 y Alexander Janus, el hermano. Aristóbulos, bueno, estos eran reyes. Te voy a contar la historia de ellos después. Aristóbulos estaba casado con Salomé Alexandra, pero cuando él muere, de una manera muy misteriosa, Aristóbulo había sido fuerte en contra de los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos eran enemigos de los macabeos. Los macabeos, yo te enseñé en el libro de los macabeos, ellos habían sido usados por Dios. Ángeles bajaban del cielo para luchar junto a ellos. ¿No has leído Macabeos? Léelo, hermano. Lee Macabeos. Es un libro intenso. Me extraña, los católicos lo tienen en la Biblia de ellos. Primera y segunda de Macabeos, pero no tienen tercera de Macabeos. Estoy buscando tercera de Macabeos para leértelo. Y yo quiero leértelo porque ahí hay secretos. Y por algo está ese libro muy, muy difícil de encontrar. Pero yo sé que existe porque lo cita Josefus, el historiador. Entonces, si Josefus lo cita, por algo es. Así que voy a encontrar ese libro, que Dios me ayude, para leerte los secretos que están ahí escondidos. Pero si tú leíste Segunda de Macabeos, vas a ver con tus propios ojos cómo Dios envía ángeles a pelear junto con los macabeos. O sea que eran hombres de Dios. Porque los macabeos eran una dinastía de los hijos de levitas, sacerdotes que tomaron el templo, y en la apostasía de Antíoco Epífanes, los macabeos lucharon para mantener el templo puro. Ahora, los judaicos van a decir lo contrario, que ellos eran usurpadores que estaban corrompiendo el templo. Es mentira. Ellos estaban tratando de restaurar la integridad del templo y Dios los respalda y se convierten en un prototipo de lo que son los melquisedéticos o el pueblo de Dios que somos nosotros, que somos real sacerdocio, o sea, reyes y sacerdotes. Macabeos antes del reinado de Cristo. Ok, te lo voy a explicar así. Es la imagen de espejo de lo que viene. 200 a 100 años antes de Cristo surgen los macabeos, reyes y sacerdotes. Igual que ahora, antes de la venida de Cristo, surgen los reyes y sacerdotes. El sacerdocio del cuerpo de Cristo, el verdadero cuerpo de Cristo, que dice en Primera de Pedro capítulo 2, las piedras vivas, el real sacerdocio, nación santa, reyes y sacerdotes. Apocalipsis 12, el bebé que nace de la mujer y que es arrebatado al cielo, ese es el cuerpo de los reyes y sacerdotes que vienen antes de la venida de Cristo y que van a reinar juntamente con él en el milenio. Por eso los macabeos para mí es muy importante que lo leas. Es muy importante, hermano, léelo, hazme caso. Lee Macabeos, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, y si puedes encontrar Tercera de Macabeos, lee esos libros. Hazme caso, hermano. Yo sé por qué te digo. Ahí se mira quién somos en Cristo. Ahora, volviendo a la enseñanza. Aristóbulo muere después de perseguir a los fariseos porque era de los macabeos y eran enemigos los macabeos con los fariseos. Los fariseos todo el tiempo estaban traicionando a los macabeos
haciendo alianzas con reyes para matarlos, y los macabeos todo el tiempo estaban peleando por defender al pueblo judío y defender el templo. Y te lo vengo leyendo. Después de que muere Aristóbulos, se casa Salomé Alexandra con el hermano de Aristóbulos, Alexander Janus. Y Alexander Janus toma una postura un poco más suave. Y cuando muere Alexander Janus, deja a Alexandra, la reina Alexandra. Y Alexandra consolida el reino de los fariseos sobre el pueblo. Le cede el poder a los fariseos. Y hace muchas cosas buenas Alexandra. La vamos a tocar más a fondo. Así que vámonos a las escrituras. Quiero que vayas conmigo a Segunda de Macabeos para que veas capítulo 4. Estábamos leyendo cómo hubo un hombre, Simón, que trata de fraguar contra Onías, el sacerdote, el último sacerdote que quedaba de los sadoquitas, que son descendientes de Sadoc, y hizo alianza con reyes para tratar de matarlo, pero le salió el tiro por la culata. 3 años más tarde, dice, Jasón envió a Menelao, hermano del Simón antes mencionado, para llevar el dinero prometido al rey y tratar asuntos urgentes. Versículo 24, pero Menelao al presentarse ante el rey se ganó su favor, haciéndose pasar por un personaje importante y ofreciéndose 9,900 kilos de plata, más que Jasón. Logró que le dieran a él el cargo de sumo sacerdote. Aquí estás viendo cómo hay una pugna por poder a través de sobornos. Entonces, ellos pedían al rey con dinero que les cediera el sumo sacerdocio, el sacerdocio de ser sumo sacerdote. Así que Jasón quería ser sumo sacerdote, pero no lo logró, porque Menelao se le adelantó y le ofreció más al rey. Pero Menelao, una vez que obtuvo el cargo, no se preocupó ya por pagar al rey el dinero, a pesar de las reclamaciones que le hacía Sóstrates, comandante de la ciudadela, a quien le correspondía cobrar los impuestos. Por esta causa los dos fueron llamados por el rey. Entonces Menelao dejó en lugar suyo como sumo sacerdote a su hermano Lisímaco, y Sóstrates dejó a Crates, jefe de los soldados de Chipre. Así que, por necios, porque ellos lo que hacían es que ofrecían dinero que no era de ellos, sino que dinero del templo, al final de cuentas, ninguno de los dos se quedó. Ni tampoco Judas, perdón, ni Simón, ni Jasón. Perdón, ni Menelao ni Jasón, ninguno de los dos. Bueno, el asesinato de Onías. Permíteme, algo está mal aquí, déjame ver. 3 años más tarde, Jasón envió a Menelao, hermano de Simón, para llevar el dinero prometido al rey. Pero Menelao, al presentarse ante el rey, se ganó su favor, haciéndose pasar por un personaje importante y ofreciéndole más dinero que Jasón, logró que le dieran el cargo de sumo sacerdote. Una vez que Menelao llegó a ser sumo sacerdote, pero no tenía las cualidades de sumo sacerdote, sino los sentimientos de un tirano cruel y el furor de una fiera salvaje. O sea que Menelao, llegando a ser sacerdote, se comportó como un animal. De este modo, Jasón, que había suplantado a su propio hermano, fue a su vez suplantado por otro y se vio obligado a huir del territorio de Amón. Menelao, una vez que obtuvo el cargo, no le pagó al rey lo prometido, y entonces fueron llamados por el rey, y Menelao dejó en lugar suyo como sumo sacerdote a su hermano Lisímaco, y Sóstrates dejó a Crates, jefe de los soldados en Chipre. Mientras esto sucedía, los ciudadanos de Tarso y de Malos se rebelaron porque sus ciudades habían sido dadas como regalo a Antioquía, concubina del rey. El rey partió rápidamente para imponer orden, dejando como encargado el poder a Antíoco, uno de sus personajes más importantes. Pensando que la ocasión era favorable, Menelao, que le compró el lugar de sumo sacerdote y era un animal al rey,
Robó algunos objetos de oro del templo, unos se los regaló a Andrónico y otros logró venderlos en Tiro, en las ciudades vecinas. Cuando de buenas fuentes Onías se enteró de esto, se retiró a Dafne, cerca de Antioquía, el lugar en donde no lo podían atacar. Y desde ahí lo reprochó. Menelao entonces, acercándose en privado a Andrónico, empezó a urgirle que matara a Onías. ¿Por qué? Porque las personas de la izquierda, de las emanaciones de la izquierda, para cubrir su pecado, matan. Esa es una característica de la sinagoga de Satanás. Ellos matan a los que detractan contra ellos, o los que los exponen. Onías, Andrónico fue al lugar donde estaba Onías y dándole la mano, le juró falsamente que no le haría nada. Onías no quería creerle, pero al final se dejó convencer y salió del lugar de su refugio. Andrónico lo mató, sin ningún miramiento, por la justicia. Por esta causa no solo los judíos, sino también muchas de las otras naciones se indignaron y se enojaron por la injusticia de la muerte de aquel hombre, porque Onías era un buen hombre, era el último buen sacerdote. Después de él no hubo más sacerdotes buenos. Y cuando el rey regresó de Cilicia, los judíos de la ciudad fueron a hablar con él acerca del asesinato de Onías. Los griegos reprobaron, igual que ellos, ese crimen. Antíoco, profundamente afectado y movido a compasión, lloró al recordar la prudencia y sensatez de Onías. Lleno de indignación, despojó inmediatamente a Andrónico de su manto color púrpura, le rasgó las vestiduras, luego lo hizo llevar por toda la ciudad hasta el lugar en que había cometido su impío crimen contra Onías, y ahí libró al mundo de semejante asesino, o sea que lo mató. Así que Dios le dio el castigo que merecía. Con la complicidad de Menelao, Lisímaco cometió en Jerusalén muchos robos de objetos sagrados. Al saberlo, el pueblo se levantó contra Lisímaco, pero para entonces ya muchos objetos de oro habían desaparecido. Viendo que la gente enfurecida empezaba a rebelarse, armó Lisímaco cerca de 3,000 hombres y dio comienzo a una injusta represión dirigida por un tal Auranos, hombre tal entrado en años como descentrado en juicio. Muy bien, el pueblo se rebela por causa de lo que hizo Menelao. ¿Qué es lo que te acabo de contar? Te acabo de contar cómo hubo un hombre impío que tomó por medio de dinero el sumo sacerdocio y mató al verdadero sumo sacerdote que era Onías, poniéndole fin a la dinastía, al sacerdocio sadoquita de Sadoc, el heredero, la descendencia del sumo sacerdote de Salomón. Terminó, nunca más hubo un sadoquita. La descendencia de Sadoc fue borrada de la faz de la tierra y a partir de ahí hay un vacío en la sinagoga de Satanás. Por decirlo así, hay un vacío en el templo porque eran sumos sacerdotes del templo. Y eso era importante planteártelo, porque cuando yo te hable de Onías vas a saber que fue el último genuino sumo sacerdote ungido por Dios. Y este hombre fue asesinado 200 años antes de Cristo. Del año 200 al año del nacimiento de Cristo, ¿quién estaba gobernando el templo? Impíos. Si tú lees Macabeos, 2 de Macabeos 5, cuando el rey supo de estas cosas, llegó a la conclusión de que Judea quería rebelarse. Entonces, enfurecido como una fiera, se puso en marcha desde Egipto, tomó con su ejército a Jerusalén y ordenó a sus soldados golpear sin compasión a los que encontraran y degollaran a los que buscaran refugio en casas. Fue una matanza de jóvenes y ancianos, una carnicería de mujeres y niños, un degüello de muchachas, niños en pecho. En solo 3 días, el total de víctimas fue de 80,000. 40,000 murieron asesinados y otros tantos fueron vendidos como esclavos. No contento con esto, el rey se atrevió a penetrar en el templo más sagrado de toda la tierra, o sea, en el templo de Salomón. Y Menelao, traicionando las leyes y la patria, le sirvió de guía. Con sus manos impuras tomó el rey los vasos sagrados, robó las cosas que otros reyes habían ofrecido,
para el engrandecimiento, la gloria y la dignidad del templo. Así que, ¿quién fue el que le ayudó a Antíoco a profanar el templo? Menelao. ¿Quién era Menelao? Un usurpador que compró el sumo sacerdocio con dinero. ¿Estás entendiendo? Porque quiero que quede claro. La sinagoga de Satanás está compuesta por hombres impíos que compran poder político y poder religioso con dinero. Por eso era que tú mirabas que había una gran amistad entre Herodes y los fariseos y los sumos sacerdotes y Pilato. Los fariseos estaban acostumbrados a codiarse entre reyes y ganar el favor de reyes. Así fue como se establecieron, porque en vez de velar por el pueblo, velaban por sus propios intereses. Muy bien, ahora te voy a leer esto. Este es un libro que se llama La marca de la bestia. Quiero que veas esto. Dice, en la crucifixión, durante el ritual de crucifixión en Gólgata, la lanza del destino perforó el costado de Cristo, soltando el flujo de sangre y agua que trajo el nacimiento del Cristo cósmico, esto es ocultismo, como el espíritu de la tierra. ¿Por qué te muestro esto? Quiero que veas que el Cristo cósmico es el espíritu de la tierra. El Cristo cósmico que la sinagoga de Satanás está promoviendo es el culto a la diosa Gaia, la diosa espíritu de la tierra. ¿De dónde surgió el espíritu de la tierra? Del costado de Cristo. ¿Ves? Ahora mira lo que dice después. En el instante que el agua y la sangre salen de Cristo, en ese instante el velo del templo, del lugar santo, se rompe para exponer el cubo negro. Cuando Cristo muere y se rompe el velo, por fin la gente que está afuera puede ver hacia adentro. Y en vez de estar el arca del pacto ahí, porque había sido escondida por Jeremías antes del saqueo del templo por Babilonia, había un cubo negro de Saturno ahí. Los mismos ocultistas lo dicen. Los mismos de la nueva era que hablan del Cristo cósmico de la diosa Gaia, el espíritu de la tierra. Eso viene. El culto a la madre tierra, el culto a la madre naturaleza, el culto a la figura femenina de la diosa madre, que es el cubo negro, que es la figura o la imagen caída de Júpiter, el cubo negro de Saturno también, la diosa Diana. Todo es lo mismo, es la figura femenina Isis. Cuando empecé con la sinagoga de Satanás te lo enseñé. Cuando empecé con estos videos te lo enseñé. Macabeos 14. Versículo 1. Pasado 3 años, Judas y su gente se enteraron de que Demetrio, hijo de Seleuco, había desembarcado en el puerto de Trípoli con un poderoso ejército y una flota, y que después de haber hecho matar a Antíoco y a Lisias, su tutor, se había apoderado del país. Un cierto Alcimo, que anteriormente había sido sumo sacerdote, pero que en lugar de evitar el contacto con los paganos había voluntariamente incurrido en impurezas, comprendiendo de que de ningún modo podía salvarse ni volver a oficiar en el sagrado altar.
se entrevistó con el rey Demetrio hacia el 155 y 1. Le regaló una corona de oro, una palma y además los ramos de olivo, que era costumbre que el templo ofreciera, y por el momento no dijo palabra. Es aquí, yo te lo había leído la vez pasada, que Alcimo hace pacto con Demetrio y entonces existe aquí una pugna otra vez contra los macabeos por causa de estos hombres. Todo el problema era Judas Macabeo. Necesitaban que Judas fuera asesinado. Necesitaban que desaparecieran los macabeos. Pero no mueren, los macabeos duran hasta que llega Alexandra. Y Alexandra traiciona el legado de los macabeos vendiéndole el poder o cediéndole el poder a los fariseos. El mismo poder que durante décadas y posiblemente 2 siglos los macabeos estaban defendiendo. Los macabeos defendían el templo contra los fariseos usurpadores que querían tomar el sacerdocio sadóquico e instalar su propio sacerdocio de Babilonia. Y los macabeos defendieron el templo durante 200 años hasta que de entre ellos surge Alexandra, que Alexandra al final le cede el poder que ellos estaban defendiendo a los fariseos. Por eso los fariseos de hoy en día, los rabinos, ven a Alexandra como una diosa, como una gran reina. Yo la veo como una Jezabel traidora, usurpadora. Así que son 2 Alexandras. La que yo conozco, que es perversa, y la Alexandra que conocen los fariseos y los rabinos hoy en día, que es una reina excepcional, una figura admirable, tanto así que la recuerdan y la celebran. Son 2 historias, y así va a ser de ahora en adelante. La historia que te dice la sinagoga de Satanás que es mentira, y la historia verdadera que te dicen los que estudiamos la historia. Y tú tienes que decidir cuál es la verdad, porque los católicos defienden la historia de los rabinos, de que Pedro fue el primer papa y que después vinieron otros papas y que después... Mentiras, Pedro no fue el primer papa. Además, Pablo fue más grande que Pedro. En todo caso, Pablo hubiera sido el papa. Y el nombre papa significa papá, padre. Es quitarle y usurparle el nombre de Dios, cuando dijo claramente Cristo: no llaméis a nadie padre en la tierra, ni tampoco os hagáis llamar rabinos o maestros, porque padre solo hay uno y maestro solo hay uno, Cristo. Todas las iglesias que le llaman a un hermano pastor o profeta o obispo o padre o apóstol, todos títulos. Donde hayan títulos, ahí no está Dios. Donde hayan sacerdotes, ahí no está Dios. Bueno, eso es todo. Cierro el capítulo aquí. A partir de hoy en la noche voy a hacer el capítulo exclusivamente y directamente a enseñarte quién es Salomé Alexandra. Hoy sí, en la noche empiezo. Y sea bendecido en el nombre de Jesús.